Buenas, estamos en un video de la unidad de soluciones. ¿Y por qué vamos a estudiar soluciones? ¿Verdad? Porque es importante, nos rodea, nos encontramos con diferentes tipos de soluciones. Estamos acostumbrados a una solución líquida, pero la realidad es que hay soluciones en todos los estados. Y en este video vamos a estar hablando un poquito de las fuerzas intermoleculares que permiten que una solución se forme. Una solución debe tener soluto y disolvente, donde el soluto se disuelve en el disolvente y usualmente el disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad, es el más abundante en la solución. El soluto va a tener una solubilidad ¿verdad? De él, va a tener una solubilidad de soluto y esta solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad en específico del disolvente a una temperatura en específico. Así que básicamente la solubilidad de un soluto va a depender del disolvente en que se encuentre y la temperatura en que se encuentre. ¿Okay? La temperatura puede ayudar a aumentar la solubilidad, pero también podría ayudar a disminuir la solubilidad. Así que esos factores afectan lo que es la solubilidad del soluto. Y habíamos mencionado en la unidad anterior que igual disuelve igual. Y habíamos mencionado que lo que significa es que una sustancia con fuerzas intermoleculares parecidas se va a querer disolver en otra que tenga fuerzas intermoleculares parecidas a ellas. Lo que significa es que, básicamente, que cuando un soluto se va a disolver en un disolvente, las interacciones que hay entre soluto y disolvente, se van a reemplazar por interacciones entre soluto y disolvente, ¿verdad? Cuando está el soluto puro y el disolvente puro, las interacciones son entre las partículas de soluto con soluto y disolvente con disolvente. Pero cuando mezclamos y hacemos una solución, ahora estas interacciones de soluto y disolvente tienen que empezar a generar, ¿verdad? Se pierden y ahora se tienen que empezar a generar interacciones de soluto con disolvente. Y por lo tanto, la magnitud de estas fuerzas intermoleculares deben ser comparables, deben ser de magnitudes parecidas para que se pueda formar la solución. Básicamente tenemos diferentes fuerzas intermoleculares y vamos a repasar un poco las fuerzas intermoleculares más comunes en las soluciones. Primero, vamos a hablar sobre ión-dipolo. Ión-dipolo es la interacción que se genera cuando tenemos un compuesto iónico disolviéndose en una molécula polar, como es el caso de NaCl en agua. Cuando NaCl se disuelve en agua, se separan las partículas de sodio y cloruro y la interacción que permite que ¿verdad? Se pueda disolver esa sal en agua serían las interacciones de ión-dipolo. ¿Qué sucede? Porque sodio, ¿verdad? O el ión tiene una carga y las moléculas polares tienen dipolo, tienen un lado parcialmente positivo y un lado parcialmente negativo. Y el precisamente tener esa polaridad en la molécula permite que ocurra la interacción. Porque, si ustedes ven en esta ilustración, que va a regresar ahora, el sodio, que es positivo, está interaccionando con el área parcialmente negativa del agua. Y algo parecido ocurriría cuando, ¿verdad? Fuera cloro. En el caso de cloro, va a ser que el cloro, que es negativo, va a estar interaccionando con las áreas parcialmente positivas del agua. También tenemos otra interacción que se conoce como puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno les había mencionado que pueden ocurrir entre especies que sean iguales, por ejemplo, agua con agua interacciona entre ellas, ¿verdad? O una de las interacciones que hay entre agua con agua es puentes de hidrógeno, pero puentes de hidrógeno pueden suceder entre moléculas que sean diferentes. Y aquí tenemos un ejemplo de metanol y agua. Metanol tiene
en esta parte tiene un OH, por lo que significa que H está enlazado a FON, a flúor, oxígeno, nitrógeno, en este caso oxígeno. Y este hidrógeno puede hacer puentes de hidrógeno con los pares de electrones solitarios que tiene agua. También agua puede hacer puentes de hidrógeno con sus hidrógenos con los pares de electrones solitarios que tiene metanol en el oxígeno. Así que podría darse el puente de hidrógeno entre ellos de diferentes formas. Tenemos también la interacción dipolo-dipolo. La interacción dipolo-dipolo tiene que darse entre dos sustancias que sean polares. Y como les había mencionado anteriormente, esta interacción puede ser entre dos partículas que sean iguales, ¿verdad? Dos moléculas polares que estén interaccionando entre ellas que sean iguales, o pueden ser diferentes. En este caso tenemos metanol, que es polar, y tenemos cloroformo, que también es polar. Y como cada partícula, cada molécula tiene un lado parcialmente positivo y un lado parcialmente negativo, van a estar interaccionando por lados opuestos, ¿verdad? Este lado parcialmente positivo, este lado parcialmente negativo, y en cloroformo va a estar el lado parcialmente positivo interaccionando con ese lado parcialmente negativo de metanol. Y lo mismo va a pasar por el otro lado, pero al revés. ¿Okay? También tenemos la fuerza intermolecular de ion dipolo inducido. Ion dipolo inducido es una interacción entre un ion y una molécula que sea no polar. Así que básicamente vamos a tener que el ion que tiene una carga, ya sea positiva o negativa, va a inducir un dipolo en la molécula covalente no polar, polarizando esa nube electrónica y permitiendo que se forme o que se induzca el dipolo. Sabemos que una vez ese ion se mueve del lado de esa molécula, el dipolo desaparece. Pero la interacción que puede haber entre ellas dos o que permiten que interaccionen esas dos partículas es la de ion dipolo inducido. Tenemos también otra interacción que se llama dipolo-dipolo inducido, que es una interacción entre una molécula polar y una no polar, donde es algo parecida a la de ion dipolo inducido, pero en este caso el dipolo lo induce una molécula polar, ¿verdad? Sabemos que la molécula polar tiene un lado parcialmente positivo, un lado parcialmente negativo, y cuando ese dipolo se acerca a la nube electrónica de la partícula no polar, entonces se induce el dipolo polarizando esa nube electrónica y permitiendo que se induzca el dipolo. Y por último, la fuerza intermolecular que les dije que está en todas las partículas es la de fuerzas de dispersión o fuerzas London, que puede ocurrir entre no polares o polares. ¿Okay? El que vaya cambiando la estructura va a cambiar que fuerzas intermoleculares predominan. Aquí tenemos una lista de diferentes alcoholes. Comenzamos con metanol, sigue etanol, propanol, butanol, pentanol y hexanol. Y vamos a ver cómo cambia su solubilidad tanto en agua como en hexano. Si ustedes ven, la primera, metanol, de hecho, si nosotros fuéramos a mencionar que fuerzas intermoleculares puede hacer metanol, metanol es una molécula covalente, por lo tanto hace London. Vamos a ponerlas por aquí, hace London. Va a regresar en un momento. London es polar, vean que tiene CH3OH, al tener ese OH lo hace polar, así que al ser polar puede hacer dipolo-dipolo y tiene un H enlazado a oxígeno, por lo tanto puede hacer puentes de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros buscamos lo que puede hacer agua ya nosotros hemos trabajado con ello, agua puede hacer precisamente todos esos mismos fuerzas intermoleculares que hace metanol. Así que vamos a ponerlo por aquí.
En el caso de hexano, hexano es una cadena de carbonos hidrógenos de 6 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Hexano es no polar. Lo único que puede hacer hexano es London. ¿Ok? Así que vamos a comparar estas fuerzas intermoleculares para ver cómo va cambiando su solubilidad. Obviamente, metanol tiene fuerzas intermoleculares parecidas a agua y vean que es completamente, dice A infinito, lo que significa que es completamente soluble en agua, pero vean que no es, ¿verdad? Es un poco soluble en hexano y es un poco soluble en hexano por esa cadena de CH3 que tiene el metanol. Pero tiene fuerzas intermoleculares parecidas el metanol y el agua, vemos que es infinitamente soluble. Etanol, ya vemos que la cadena de carbonos e hidrógenos se hace más larga, lo que significa que las fuerzas London van tomando un poquito más de importancia. Sigue siendo soluble en agua, el etanol sigue siendo soluble en agua porque las fuerzas intermoleculares son de magnitudes parecidas, pero ya vemos que empieza a ser infinitamente soluble en hexano y es porque esas fuerzas London ya empiezan a tomar más importancia. Y lo que estamos viendo es que a medida que la cadena de carbonos va aumentando, la solubilidad en agua va disminuyendo porque ya las fuerzas intermoleculares de dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno no son tan, ¿verdad? Están presentes, pero no son de tanta fuerza como las fuerzas London cuando esa cadena de carbonos e hidrógenos empieza a aumentar. Lo que significa que las fuerzas London van aumentando a medida que esa parte no polar de la molécula va aumentando. Y entonces lo que estamos viendo es que la solubilidad en hexano, de hecho es soluble completamente en hexano, todos estos alcoholes, precisamente porque las fuerzas intermoleculares London, como empiezan a crear, ¿verdad?, a ser más importantes, a ser las más predominantes, vemos que se pueden disolver en hexano. Así que vemos que las fuerzas intermoleculares deben ser parecidas y que a medida que las fuerzas intermoleculares o la molécula empieza, ¿verdad?, a tener eh, unas, unas estructuras un poco diferentes, vemos que unas fuerzas intermoleculares tienden a predominar más que otras, ¿verdad? Si la parte no polar de la molécula es grande, vamos a ver que las fuerzas London van a ser más predominantes probablemente que las de dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Si son moléculas pequeñas, los puentes de hidrógeno, por ejemplo, y dipolo-dipolo son de mayor predominancia que las fuerzas London. Así que tenemos que ver, hemos visto que las fuerzas intermoleculares van a depender de la estructura que tengan las moléculas. Aquí tienen un ejercicio para que practiquen. Mi recomendación es que le den pausa al video para que puedan predecir en qué disolvente se va a querer disolver cada uno de estos solutos. Así que denle pausa. Yo confío de que le hayan dado pausa y que ahora estén listos para corroborar sus respuestas. En el primer caso están comparando el cloruro de sodio en metanol o en propanol, ¿verdad? Queremos saber el soluto en qué disolvente se va a disolver mejor. Tenemos cloruro de sodio que es NaCl. NaCl, al ser un compuesto iónico, va a preferirse disolver en aquel disolvente que las interacciones dipolo-dipolo sean más fuertes que las fuerzas London. Lo que va a significar que se va a preferir disolver en metanol que en propanol. ¿Okay? Así que en este caso se disuelve mejor en metanol que en propanol por precisamente esas fuerzas de dipolo-dipolo que son más fuertes en metanol. El glicol de etileno, que es esta molécula que está aquí, esa es la fórmula
Se va a disolver mejor en hexano o en agua. Glicol de etileno, vean que tiene dos OHs, tiene uno aquí y uno aquí. Eso lo que, ¿verdad? Me indica es que puede hacer dos diferentes puentes de hidrógeno. Por lo tanto, va a preferirse disolver en agua que en hexano porque agua puede hacer fuerzas intermoleculares de magnitudes parecidas a el glicol de etileno. Así que se va a preferir disolver en agua. Dietiléter, que es esta molécula que está aquí, en agua o en etanol, pues se va a preferir disolver en etanol. Aunque se puede disolver en agua, en etanol se disuelve mejor y es porque las fuerzas intermoleculares son más parecidas a las de etanol. ¿Okay?